Hola chicos, hola chicas. Hoy os traigo otro vídeo de lectura. Los voy intentando compaginar con el resto de libros, el resto de vídeos, el resto de libros. ¿Qué pienso yo? Estoy grabando bastante de día, o sea que no sé si habrá mucho ruido o no. Luego lo comprobaré o no. Yo soy así. ¿Y hoy qué os traigo? Porque no traigo una lectura de las que voy haciendo a trocitos, a capítulos. Traigo uno que hacía tiempo que quería leeros un trozo. No os voy a leer la historia entera, pero es este libro que habréis visto en la foto de captura, que es Proyecto Becker, que son 16 relatos cortos de misterio y leyendas de España, en el cual pues hay 16 personas que han escrito su relato corto. Creo que esas 16 personas salen por aquí, que son Jesús Muga, que ha hecho El legado del fuego; Danae Moreno, Una maldición en el tiempo; El tesoro de la plaza de los huérfanos, de Astrid Antuña; Mujer pésana, de Aimé E. Moreno; El olor de la cera, Sonia Antuña; El secreto de Veruela, de Laura Arjona. Uy, en mi trabajo hay una que se llama así, igual es ella. A los pies de Masanela, Eva Suárez; Padre, de Leticia Ortega; Mi alma te espera en la venta de los gatos, de Fanny Bolívar; Entre muros de agua, de Cristina Trigo; La rosa en la nieve, de César Ruiz; El hijo del tiempo, de Fernando Codina; El misterio de la cruz vieja, de Jandra Dubois o Dubois, no sé si es francesa o de origen o no; Hasta ese punto te amaré, de Pilar Rodríguez; Círculo dorado, de Jorge Coello; y El carro del diablo, de Álvaro Martín. Como veis es un libro ya con portadas que son muy como de misterio. Lo conocí a través precisamente de la segunda autora que os he dicho, que por fuera lo pone escrito de una forma y por dentro creo de otra, que es Danae Moreno. Está en la mayoría de mis vídeos, de los de Alba, en este grupito en el cual nos movemos, ¿no? Súper buena tía. No es el único que tiene escrito. Dejaré por aquí abajo su Instagram, que es el medio que os puedo dejar de contacto para que podáis pedirlo, porque creo que no está en librerías, sino que es una edición pequeñita autopublicada que los envía ella misma, por si os interesa, ¿vale? Aquí me vino con un puntito de libro con todos los autores, que aquí veis pone Danae con acento en la A. Danae, necesito una aclaración de esto. Y comienza con Gustavo Adolfo Becker, porque se llama Proyecto Becker, que se llama Anima Ignis. Yo sé, un himno gigante y extraño, que anuncia en la noche del alma una aurora. Y estas páginas son de este himno, cadencias que el aire dilata en las sombras. Ya quisiera escribirlo del hombre donando el rebelde, mezquino idioma, con palabras que fuesen a un tiempo suspiros y risas, colores y notas. Pero en vano es luchar, que no hay cifra capaz de encerrarlo, y apenas su hermosa, si teniendo mis manos las tuyas, pudiera al oído cantártelo a solas. Aquí me lo dedico. No os lo voy a leer, no es una dedicatoria de mi mejor amiga del mundo, porque nos conocemos hace muy poco, pero siempre se hace que te lo dedique el autor. Y me cae muy bien y seguro que es muy buena escritora. Pero lo comprobaremos ahora, porque leeremos una parte de su relato, una parte. El resto, si queréis compraros el libro, derechos de autor, ya sabéis. Si os gusta, tenéis que leerlo vosotros. Aquí hay otro escrito de Edgar Allan Poe,
Toma este beso sobre tu frente. Me despido de ti ahora. No queda nada por confesar. No se equivoca quien estima que mis días han sido un sueño. Aun si la esperanza ha volado, en una noche o en un día, en una visión o en ninguna, ¿acaso eso le resta dolor a esta despedida? ¿Todo lo que vemos o imaginamos es solo un sueño dentro de un sueño? Me paro entre el bramido de una costa atormentada por las olas y sostengo en mi mano granos de la dorada arena. Hay tan solo unos pocos, sin embargo, cómo se arrastran entre mis dedos hacia lo profundo, mientras lloro porque no puedo aferrarlos con más fuerza. ¿Por qué no puedo, qué pone aquí, salvar tan siquiera uno de ellos de la implacable marea? ¿Acaso todo lo que vemos o imaginamos no es más que un sueño dentro de un sueño? Me he parado porque mirad la letra. No sé si se ha visto bien. ¿Veis la tipografía? Es una tipografía que se parece mucho a mi letra, pero en bonita. La mía es apestosa de niño, muy pequeño que lo hace mal. Pero es muy difícil de leer si hubiera sido mucho texto, ¿eh? No os creáis. Aquí una imagen de Gustavo Adolfo Bécquer, como siempre la recordamos de nuestro colegio. Y pone: ¿qué es misterio? Por los tenebrosos rincones de mi cerebro, acurrucados y desnudos, duermen los extravagantes hijos de mi fantasía, esperando en silencio que el arte los vista de la palabra para poder presentarse decentes en la escena del mundo. Y vamos a la página 23, que es el texto de Una maldición en el tiempo. Una maldición en el tiempo. A ver cómo es de largo para saber cuánto tengo que leer. Se acaban la 36. Bueno, como yo leo muy lento, no pasa nada. Hola, hostia, que luego voy a pegar el micro, ¿eh? Os he dejado dos sordos. Pues voy a comenzar este texto y lo pararé donde vea conveniente, chicos, chicas. Espero que os guste. Trasmoz, situado a las faldas del Moncayo y al oeste de la provincia de Zaragoza, es un pueblo con una hora oscura y cielos encapotados, de frías, lúgubres y ruinosas calles, rodeado por hierba y tierras marcadas por la pesada huella del paso de la muerte y lo tenebroso. Paraje que va oscureciéndose según te adentras hacia sus entrañas por sus caminos ciegos, solitarios y ondulantes. Trasmoz sigue envuelto por una oscura maldición. Tras cientos de años de exorcismos, ritos satánicos y magia negra, que ahora se asoma y cubre a sus gentes con los secos sonidos de sus campanas. Desde aquel aciago año sigue azotando la tranquilidad de sus vecinos y pueblos colindantes. Transcurría una fría mañana de invierno. El viento agitaba las hojas de los frondosos árboles que cubrían parte del paisaje de la finca donde residía desde mi nacimiento junto a mis padres. Personas con normas muy estrictas sobre no abandonar bajo ningún concepto los caminos llenos de vida y color que rodeaban nuestra casa. Mi familia poseía un gran número de títulos nobiliarios. Era propietaria de torreones, campos de siembra y algún que otro pequeño castillo heredado de nuestros antepasados. Aquella mañana, cansada de acatar las directrices de permanecer tras la sombra de ambos y de relacionarme únicamente con aquellos a los que tanto madre como padre debían dar su beneplácito, y deambular solo por los verdosos y preciosos lugares pero cargados de monotonía y faltos de sorpresas, donde siempre terminaba ensoñadora, sentada bajo las sombras de los abedules que guiaban los caminos, y decidí dar paso a mi inquieto fuego de juventud. Emprendí lo que en un principio sería un breve pero necesario paseo con intención de descubrir el entorno que se escondía tras las paredes invisibles de mi inmensa pero asfixiante villa.
Tras caminar durante varias horas por senderos de llamativas flores silvestres que acariciaban con suavidad la delgada tela de mi vestido, descubrí ante mis ojos un camino sombrío donde el aullido del viento se hacía notar entre lo moribundo de sus tierras. Aquel paisaje despertó en mí una curiosidad innata, erizando mi piel con solo pensar qué posibles peligros podían esconderse tras el final de aquel lugar. Eludiendo por completo las reglas impuestas por mis padres, que desde niña me habían inculcado, abriendo así la posibilidad de un aciago destino. Miedos absurdos, provocados por años de advertencias a lo desconocido y a lo prohibido. Tras ese lapsus, viendo los árboles, escuchando el viento y hojeando inquieta la maleza del bosque, acomodé mis enaguas y decidí emprender nuevamente el camino sin rumbo. En mitad de aquel siniestro recorrido surgió de la nada y de forma inesperada la imagen de una dama de cabellos cobrizos, vestida con vaporosas telas de color blanco que cubrían su delgada figura hasta rozar el suelo. ¿Quién es ella? ¿De dónde viene?, pensé. Aquella mujer me miró con dulzura, esbozando una ligera y suave sonrisa que dejó entrever una dentadura de un blanco marfil que me atrapó al momento. Tras largos minutos siguiendo su estela, observé cómo desapareció en la inmensidad de aquellas tierras, dejándome de nuevo sola en mitad de aquel sombrío y solitario territorio. Extrañada observé que las llamativas flores silvestres que, lejos de acariciar ahora las finas telas de mi vestido, comenzaron a rasgarlo haciéndolo jirones. Expectante, deslicé mi mirada sobre las tierras que pisaba, encontrando a mi paso suaves destellos que desprendían las pocas flores que habían conseguido esquivar el paso de la ponzoña, posicionadas una tras otra como si me estuviesen guiando por un estrecho camino de luz que ellas mismas hubiesen trazado. Al final de aquel luminoso paseo me encontré frente a una estructura de hierro cubierta de óxido en forma de arco, deduciendo que en tiempos pasados tal vez habría sido una vieja entrada al pueblo. Durante un par de segundos me quedé inmóvil, rozando con mis dedos aquel frío y áspero óxido, mientras mis pasos se encaminaban como un autómata hacia esa mujer de cabellos cobrizos, que había surgido de la nada y a través de su mirada anulaba toda voluntad en mi ser, llevándome a atravesar el mugriento arco y comenzar a caminar entre las silenciosas e inhóspitas calles del pueblo. Según iba recorriéndolas, contemplé cómo aquel cielo que hacía escasos minutos vestía del color del mar comenzaba a ser engullido por unos enormes y densos nubarrones sin saber de su procedencia, acechando su calma. El aire era gélido y me abrazaba, adentrándose con sigilo hasta lo más profundo de mis huesos. Tras un ligero escalofrío, volví a mirar al frente, encontrándome un inmenso y perturbador castillo que irradiaba una oscura energía que se podía sentir en derredor, y la vegetación que lo rodeaba claudicaba ante su presencia, volviéndose decrépita y marchita. Miré a mi alrededor intentando tomar conciencia del lugar en el que me encontraba y comencé a deambular por las calles vacías y llenas de humedad y musgo que rodeaban el castillo. La inquietud me invadía mientras mis oídos no dejaban de escuchar los ecos de fugaces y lejanas risas. Escuchaba llantos nerviosos como si cientos de niños asustados me rodearan, lloros desconsolados, gritos desgarradores que se perdían poco a poco en el tiempo. Escuchaba el crujir de huesos quebrados que retumbaban entre las ruinas de aquel pueblo mientras se iba estremeciendo cada parte de mi ser. El miedo y la incertidumbre comenzaban a hacer estragos en mi mente, incitándome a huir de allí, pero me resultaba imposible, ya que la fuente de la tétrica energía de aquel escalofriante castillo y el nocivo pueblo tiraban de mí, haciéndolo imposible escapar de aquel lugar, que me atrapaba bajo la inmensa oscuridad que se cernía sobre el antiguo pueblo de Trasmoz. Cuando quise darme cuenta, me encontraba deambulando bajo el oscuro manto de un cielo casi negro,
apenas podía mantenerme en pie. En los escasos instantes donde pude recobrar el control sobre mi cuerpo y mi mente, escuchaba un susurro jadeante que repetía: «Nunca debiste cruzar el arco, no escuchaste, y ahora pagarás las consecuencias». Aquella frase se hundió en mi pecho como un puñal ardiente que me quemaba por dentro. Las lágrimas incontroladas brotaban de mis brillantes ojos y se deslizaban como un río de tristeza sobre mis mejillas. Aquel mensaje se había transformado en un vapor inquietante. En un pavor inquietante. Un vapor no te va a hacer nada. Bueno, creo que no. Comencé a temblar, llegando a perder el equilibrio y cayendo sobre el duro terreno resbaladizo de aquel lugar. Sentí cómo la pesadez del ambiente hundía mis hombros sobre la fría piedra, impidiendo alzarme de nuevo. Una espesa neblina cubría mis ojos y me cegaba por completo. Me volvía cada vez más vulnerable ante aquel fúnebre acontecimiento. Agotada, apenas sin fuerzas y con miedo en lo más hondo de mi alma, conseguí ver con claridad todo lo que ocurría a mi alrededor. Comencé a observar cómo un enorme y oscuro remolino de viento apareció de entre las sombras, acercándose veloz y enérgicamente hacia mí, obligándome a resguardarme con urgencia. Saqué fuerzas desde lo más profundo de mi ser y salí corriendo torpemente en busca de algún lugar donde poder cobijarme. Entre las ruinas encontré los restos de una pequeña casa donde aún yacía lo que parecía un tejado inexplicablemente intacto. A tientas comencé a adentrarme en lo que sería mi refugio. Pasaban las horas y aquella ráfaga de aire no tenía intención de marcharse. Mis párpados comenzaron a pesarme. Mi cuerpo perdía la poca fuerza que aún atesoraba. Mi respiración cada vez era más pausada. Me hice un ovillo entre mi vestimenta y con el leve calor que desprendía mi cuerpo me adentré en un incontrolable sueño. La luz de la mañana que serpenteaba por los rincones de aquella morada acariciaba dulcemente mis párpados, reencontrándome de nuevo con la luz que tanto ansiaba. Con un ligero y fugaz vistazo pude observar cómo las paredes de aquel lugar estaban marcadas con pentagramas invertidos. De inmediato recordé al observar aquellos dibujos la fiesta de mi 15º cumpleaños y el relato de uno de mis amigos sobre Trasmoz, los pentagramas que a veces aparecían pintados y los seres infernales que se decía que vagaban alrededor del derruido castillo. Historias de viejas que al candor de la lumbre habían transmitido de generación en generación, pero que con el paso del tiempo dejaron de tener importancia, convirtiéndose así en leyendas y cuentos para asustar a los niños. Emprendí de nuevo mi camino por aquel vacío pueblo. Todo estaba en calma. Parecía que lo que había experimentado horas atrás solo había sido un sueño, un mal sueño. Incluso llegué a tener la sensación de estar perdiendo el juicio. De pronto comencé a ver la imagen de aquel y otros símbolos impresos en cada una de las puertas de las casas por las que pasaba. La combinación de terror y osadía hizo que mi paso se ralentizase, obligándome a fijarme con más detalle en aquellas extrañas y poderosas marcas. Tras varias horas deambulando por aquel sombrío pueblo, ya me sentía parte de él. Me encontré de nuevo frente a la puerta de aquel castillo marcada con un inmenso pentagrama que irradiaba una inmensa energía. Intenté resistirme a ella y no entrar, pero de nuevo algo penetró en lo más profundo de mi alma, guiando mis pasos hasta el interior de la fortaleza. La inmensidad del silencio, la sensación de soledad y el frío de su ambiente provocaron en mí un mar de sensaciones, de repulsión constante y de redención hacia aquel lugar. La ligera luz que entraba entre los pequeños marcos de las ventanas me permitía ver con claridad la dualidad encerrada que existía en aquella fortaleza que se encontraba destartalada y con un fuerte olor a humedad en sus viejas paredes. Según avanzaba por sus inmensos y largos pasillos, veía como algunos muebles parecían estar intactos, como si el tiempo apenas les hubiese rozado. Sin embargo, otros, como las sillas e incluso los pomos de algunas puertas, se encontraban corroídos por el tiempo. En ellos
llegué a sentir cómo la muerte se había aterido entre la madera y el hierro. Los pasillos que recorrían el castillo parecían formar laberintos. Incauta me adentré en uno de ellos, terminando frente a una majestuosa escalera de alfombras rojas y barandillas doradas. Quise detenerme, con intención de poder asimilar todo lo sucedido, pero la inmensa fuerza me obligó a seguir mi camino, sumergiéndome por pasadizos cada vez más sombríos, donde la oscuridad tomaba impetuosa el poder de aquel trayecto. Apenas se percibía algo de luz, solo ligeros rayos que asomaban tímidamente por las grietas de sus paredes desconchadas y oscuras. A ver, que no me acuerdo dónde acababa. Vale, ahora sí. Me dejé llevar por el ligero resplandor de aquellos destellos. Avancé hasta dar con unas escaleras que descendían hacia una puerta de madera. Prudentemente me dispuse a bajar por aquella quebradiza escalinata para poder abrir la astillada puerta. Tras ella se escondían unas mazmorras de aspecto envejecido y descompuesto. Me acerqué cautelosa a ellas, buscando algún motivo por el que había sido conducida hasta allí. Desde la distancia pude contemplar un cúmulo de huesos esparcidos por el interior de la celda y retrocedí asustada unos pasos ante la impresión de aquella imagen, chocando contra unas frías cadenas que colgaban del techo. Me sobresalté al sentir aquel intenso frío, girando mi cuerpo por completo hasta encontrarme frente a ellas. Aun con la sensación del roce de las cadenas sobre mi espalda, me pregunté, ¿a quiénes pertenecían aquellos restos? ¿Qué habría sucedido en aquel lugar? Mis preguntas no tardaron en ser respondidas. Sobre aquellas paredes comenzaron a surgir pequeños hilos de sangre que se entrelazaban entre sí formando un pentagrama invertido, como símbolo del infierno. Con el pulso acelerado, tras entender el significado de aquel mensaje, me dispuse a salir del siniestro lugar. Cuando mis manos rozaron el pomo, una pesada energía se abalanzó sobre mi pecho y golpeándome con mi espalda contra los barrotes de aquella celda repleto de huesos. El dolor causado era tan potente que mi quejido se volvió mudo. Mientras intentaba reponerme, deslicé mis manos en busca de los barrotes donde poder sujetarme. En el recorrido de mis dedos por aquel frío metal, encontré una hendidura forjada al final de aquella estructura. Tenía impreso un sello en forma de pentagrama del que emergía una luz blanca. Su resplandor me recordó a las luces que formaban el camino que me condujo a Satresmoz. Tras unos largos y angustiosos minutos, entendí que si quería salir de allí, debería tranquilizarme. Tomé aire un par de veces hasta conseguir ralentizar mi pulso. Tras unos ligeros vistazos a aquella sala, comencé a recordar vagamente lo que me había sucedido hasta el momento. El camino, lleno de belleza del bosque, el cambio de la vida a la muerte, la mujer de cabellos cobrizos, los pentagramas esparcidos por el pueblo, voces, crujidos, cadenas, huesos. Cuanto más pensaba en ello, más confundida me sentía. ¿Yo qué tengo que ver con todo esto?, me pregunté. Quizás tanto pentagrama me anuncia que he llegado al infierno. La desesperación volvió a despertar en mí, golpeando mi cabeza con más preguntas que aún no tenían respuestas. ¿Por qué tuve que desobedecer las reglas de madre? Solo quise conocer lo que se escondía tras mi cárcel de cristal, me repetía una y otra vez. Sin darme cuenta, empecé a verbalizar todos aquellos pensamientos, generando en mí una sensación de liberación que apenas duró unos instantes. Comencé a escuchar de nuevo aquellas risas nerviosas que me resultaban tan familiares. Tanto era así que consiguieron acallar mi mente, atrapando mi atención por completo. Las notaba tan cerca que podía sentir cómo el aliento de aquellas pequeñas almas erizaban la fría piel de mi entumecido cuello. Giré mi cabeza bruscamente, volviendo a poner ante mis ojos aquel montón de huesos. En ese instante
Recordé una de las conversaciones que mis padres mantenían escondidas a altas horas de la noche cuando ellos me creían dormida. El infierno habita a escasos metros de nuestra niña. Lo estoy sintiendo. No podemos permitirnos perderla, repetía padre aquella noche. Debemos huir de aquí. Trasmoz está resurgiendo de sus cenizas. Su fuerza es cada vez más potente. No podemos entregarle a nuestra pequeña, dijo madre. ¿Recuerdas aquella mañana camino del huerto cuando escuchamos el llanto de Alisa? Cuando descubrimos su cuerpo envuelto en aquella manta roja sobre la nieve, le preguntó padre a madre con un hilo de voz casi inaudible pero tembloroso. Claro, ¿cómo olvidarlo?, replicó madre. Cuando la trajimos a casa y al quitarle sus húmedos ropajes para cambiarla, descubrimos asombrados la extraña marca que se dibujaba en un lateral de sus costillas. Una marca que algunas noches extrañamente expulsaba leves hilos de sangre que recorrían su frágil cuerpo hasta rozar el suelo. Aquel dibujo lo descubrimos años más tarde en uno de los libros que guardaba mi hermano, en un repentino interés por la hechicería. No quiero seguir hablando de este tema, me asusta, finalizó tajantemente la conversación mi madre. Tras aquellos recuerdos que llegaron a mí sin más, algo se despertó en mí. ¿Quién soy? ¿Por qué mis verdaderos padres me abandonaron en la nieve? ¿Qué o quién me ha empujado a llegar hasta aquí?